de la intervención de Pablo, comento que hubiera sido interesante, ¿no? Porque he leído la ponencia. Dice en algún sitio que suponían las casas un lugar de conflicto ante la incuestionable necesidad de adaptar estas nuevas construcciones a razones sociales, culturales y familiares, ¿no? Yo le pongo aquí que hubiera sido interesante analizar la razón de los conflictos que evoca, no solo en la adaptación de esas construcciones a lo que he dicho, razones sociales, culturales y familiares, sino los conflictos que se hubieran podido generar la forma de gestión de aquellas viviendas y los criterios de adjudicación, ¿no? Porque llevan un grupo de viviendas, ¿no? Las implantan en algún sitio, no sé si había un criterio. Yo creo que en ese aspecto es posible que hubiera conflictos que supongo que los estudios también analizarán. En la exposición sobre ciudad y arquitectura, bueno, se dice que se construyeron para los que habitaban en los barrios Hausa y Yaoundé, pero en algún momento de la ponencia se dice que eso produjo un desplazamiento y la conformación de otro barrio, lo que significa que al final las viviendas que se construyeron no fueron adjudicadas a los destinatarios, ¿no? Quería que se aclarara. Para Pablo y para los dos, si estas intervenciones han tenido alguna incidencia, ¿no? Y decirnos si lo han analizado, aparte de ese desplazamiento, si han tenido alguna incidencia en la conformación posterior de la ciudad y de los poblados donde fueron implantados. Y en el caso de Pablo, aunque creo que limita en el tiempo el estudio de esos poblados experimentales, si ha mirado alguna otra propuesta, por ejemplo, una en la que he participado yo, que es hacer un poblado de nueva planta, ¿no? Con los ejecutores, o sea, ejecutar la gente del mismo poblado, con material del lugar, como adobe, o con aportación de material importado y tal, ¿no? Que es una intervención que hice, aunque está fuera de tiempo, pero, o sea, está fuera del momento en que analiza, pero a lo mejor para hacer una comparativa de cuál se adapta así un poquito más, ¿no? Y bueno, yo no he vuelto por el poblado, ¿no? Cosa que es una pena porque a donde voy, pues me van persiguiendo porque soy opositor, aunque tenga que estar haciendo una cosa profesional. Entonces hubiera sido interesante también, ¿no? Me has dicho que has estado poco tiempo en Guinea, ¿no? Pero hubiera sido interesante ir a ver cómo está hecho eso, por lo menos para comparar con lo que se hizo con las otras propuestas. Bueno, en la ponencia también tenía aquí que no sé por qué llama poblados modelo a Los Ángeles, ¿no? Cuando es un barrio de la ciudad. Y lo otro, leyendo la ponencia, he encontrado el precio que se pagaba mensualmente, ¿no? Pero, o sea, dicho así, sin hacer una comparativa ni con los sueldos de la gente, ni con lo que se pagaba en España, ¿no? Queda colgado sin saber ese dato realmente para qué nos sirve. Pero bueno, eso no lo ha dicho, pero está en la ponencia que me ha pasado. Entonces, cuando esa ponencia se vaya estudiando, cuando se pone un precio de una cosa, pues se puede decir las 300 pesetas equivaldrían a tantos euros hoy, y el sueldo de las 300 pesetas por casa, ¿no? Era el tanto por ciento o sea, las 300 pesetas era el tanto por ciento del sueldo que cobraba uno, para saber si las 300 pesetas era mucho o era poco. Y en el caso de la última ponencia también ha tocado cuando se empezaron a gestar los barrios de Caidaza y en qué momentos son entregados. Hubiera sido interesante explicar los avatares de la construcción, porque si se empiezan a gestar a finales de los 60, principios de los 70, y la construcción no se empieza hasta después del golpe de Estado, ¿no? Y se entregan a mediados de los 85, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se realizó? Si se tiene información sobre qué es lo que paralizó la ejecución del proyecto durante casi 10 años. Y quisiera preguntar también a Laida, que hablando de la arquitectura de los años 70, ¿por qué no se han fijado en los grupos de 50 viviendas de Niéfan? Por eso os pedía que, a ver si tenéis conocimiento un poco del territorio, porque si se habla de la arquitectura de los años 70,
¿no? Las intervenciones, o sea, 50 viviendas, hay grupo de 50 viviendas en Ñefan, en Micomecén, en Vivienda en Mongomo. No sé si en Añizoa, no estoy muy seguro. El Instituto de Mongomo, ¿no? Es una construcción muy imponente. Los de Ñefan y Micomecén también fueron intervenciones importantes en la ciudad. El modesto Genere Bata y el Colegio Pedro Cialo, construcciones que sí son de los años 70 y en las cuales, por los sitios donde fueron construidas, suponen unas intervenciones muy fuertes en las ciudades, ¿no? No sé si luego se va a referir a ellos. Y luego, hablando del tema general del patrimonio, no sé si estudiáis el que está siendo destruido, ¿no? Por ejemplo, en Bata, Galería Andúvar, en Malabo, el ayuntamiento de Malabo, que acaba de ser tirado, ¿no? Que no era una tontería como una pieza arquitectónica, incluso era bonita. La Delegación de Agricultura en Bata, enfrente del campamento, no sé si recoges esos edificios. O sea, cuando habláis del patrimonio y coges esos cuantos, pues a lo mejor era interesante más ver cómo se está destruyendo ese patrimonio arquitectónico. Esos son los comentarios que hago por ahora. Después de contestar, pasamos la palabra al público. Gracias. Pablo. ¿Empiezo? Bueno, el conflicto era inherente al proyecto de la inserción de la modernidad. Hay una frase que yo resalto aquí, que después de estudiar, no digo profundamente, pero sí había leído y conocía todos los estudios de Pangella sobre, o al menos los que habían sido publicados en ese momento, sobre la vivienda. Esa ley tiene una frase que dice: son solo una agrupación anárquica de casas. Esa es la referencia, así se refiere al poblado Fan. Es de que por mucho que Pangella hubiera profundizado y hubiera entendido de como español allí, que siempre hay que ponerlo como español allí, en un momento determinado lanza ese estudio, lo recoge el arquitecto, que tiene que superar aquello y dejarlo en una mera referencia. Resumir el poblado Fan en el sentido que tiene el poblado y el territorio y de la familia es una agrupación anárquica de casas, explica bastante bien el conflicto inherente a una construcción genérica como la que allí se plantea. No le interesaba en absoluto, pero tampoco tenía por qué interesarle el sentido que tenía el poblado en el territorio. No, por lo tanto, necesariamente hay un conflicto. Pero vamos, la vida son conflictos y los arquitectos tienen que enfrentarse diariamente a esto. Es una superposición absolutamente dramática al sentido que tenía la construcción del poblado, y aparece otra que va a tratar de ser superada. Es decir, que nosotros lo que nos encontramos en ocasiones vemos cómo la cocina de la vivienda planificada en estos poblados forestales no se usa como cocina y la cocina va afuera. ¿Por qué? Porque la cocina va afuera. Y no hay más drama que un conflicto resuelto. Y ocupan el exterior porque ya se ocupaba el exterior y la casa gana espacio interno y nada más. Y eso sí lo vimos como de una forma muy natural. El poblado fue usándose de una manera o de otra. Incluso en el tema religioso, en algún poblado nos contaban, y lo tenemos grabado y reflejado en vídeo, como nos decía esta iglesia nunca ha sido usada como iglesia porque nosotros teníamos nuestra iglesia. La iglesia aparece aquí, pero no fue utilizada nunca. Ha sido utilizada como mercado, como escuela, como sede de la Cruz Roja, sede de alguna ONG en algún momento, pero no como iglesia. Y no pasa nada, conflicto superado. En otras ocasiones sí puede ser conflictivo porque es superponer una ideología a otra. Conocer otras experiencias, pues claro que sí, pues es sumamente interesante. Yo me he centrado más en el tema de lo que se estaba haciendo en los años 60 en España, en el mismo ámbito de colonización interna, y ver lo que se estaba haciendo allí. Que podemos hablar Montserrat y yo, porque yo creo que no son herederos de la colonización española. Creo que son dos proyectos diferentes, después de haberlo conocido, ¿no? Y no sé si queréis... podría hacer... Sí. Bueno, a ver, dos referencias. Una ha sido, ¿por qué poblado modelo? Bueno, es una terminología que se utiliza en el momento de plantearse estas grandes intervenciones en Guinea. En las memorias, ya son las memorias, están escritas de los poblados modelo. Pablo utiliza poblados experimentales, no sé, podríamos decir operaciones piloto, ¿no?
pero hemos utilizado la terminología que se utiliza en la época. Después, con el tema de cuánto valían, y evidentemente el contexto es fundamental para poder comprender las cosas. Yo creo que hemos entregado un escrito que pone borrador, ¿no? Porque en realidad es verdad que lo que le ha llegado es un material pues que ha de mejorar para ser publicado, seguro. Y solo decirle a Pablo, bueno, que después discutimos sobre los poblados de colonización. Y creo que ya, bueno, nada más, bueno, quiero comentar un tema del patrimonio y de lo que está y de lo que no está y de lo que desaparece o no desaparece. Bueno, sí, yo había visto aún el Ayuntamiento de Bata, vi cómo lo tiraron y cómo, bueno, cómo se construyó otro edificio. El patrimonio para nosotros, para nosotras, es lo que existe y también lo que existió. Pero evidentemente intentamos poner sobre la mesa, valorar, sensibilizar sobre ese patrimonio para que no pase lo que pueda pasar como en casos del Ayuntamiento de Bata. No es que no nos interese, no sé, hay edificios magníficos que desaparecen en Guinea, en Barcelona, en Madrid. Bueno, pues sí, esa es la realidad, pero lo que intentamos es eso un poco, la investigación, pero también dar visibilidad y sensibilizar. Bueno, y también hemos tratado algunos ejemplos de patrimonio que ya no... Sí, sí, está claro. En la publicación hay, por ejemplo, hemos dedicado uno específicamente a un edificio que ya no existe en Malabo y que lo escogimos y ya no existía, ya estaban en construcción con el nuevo palacio. Bueno, yo, bueno, creo que faltaría por contestar lo que comentabas sobre el campo Hausa y el campo Yaoundé. A ver, nosotros por lo que... también, sí, o sea, ¿qué incidencia veis que esas edificaciones, o sea, esas construcciones, esas intervenciones han tenido en la conformación de la ciudad o del poblado, sí, de la ciudad, como Malabo, o de los poblados, ¿no? O sea, todos los proyectos que habéis estudiado como barriada, como urbanización, como barrio, como poblado experimental, ¿no? ¿Qué incidencia han tenido en la conformación de la ciudad? Bueno, en concreto lo que sería el barrio de Los Ángeles, lo que hace es, bueno, acaba, digamos, de conformar lo que es el límite de la ciudad, que en ese momento quedaba, bueno, como hemos visto en las imágenes, estaba, bueno, era, digamos, un poco difuso o borroso, y acaba de consolidar un poco lo que será lo que acabará delimitando la ciudad de Malabo, junto a otros barrios que luego, bueno, acabarán como ya a través de los barrios de Caracolas o otros barrios que acabarán de ya conformar lo que será o lo que hoy día podemos conocer como lo que podríamos decir el área metropolitana de Malabo o bueno, el centro el área de Malabo, ¿no? En concreto el tema de lo que sucede con el campo, o sea, con el proyecto de Los Ángeles, que se inserta en lo que era el campo Hausa y el campo Yaoundé, se supone que hay una solicitud para, bueno, esas personas que se supone que viven en esos terrenos, ¿no? Se supone que debían optar a estas viviendas, ¿no? Que se debían realizar a través del proyecto de Los Ángeles, pero luego la realidad, esto sí que ha sido más a través de entrevistas y bueno, conversaciones que hemos tenido, pero que no hemos acabado de cerrar o de concluir. Sí que la gente nos explica que las viviendas se adjudicaban tenías que ser guineano, ¿no?, para tener acceso a esas viviendas, y por lo que ese campo Hausa y campo Yaoundé, en el que habían no solo habían guineanos, sino que habían los Hausas, estaban los nigerianos, etcétera. Parece que sí que poco a poco la construcción de Los Ángeles va retirando a toda esa gente que vivía en esos asentamientos y se va conformando lo que hoy parece que es el engendro de lo que hoy conocemos como New Billy, ¿no? Pero sí que nos falta acabar de ver exactamente qué es lo que pasa con toda esta gente que drásticamente, porque no era una extensión poca de terreno, se desplaza, y como se adjudican una a una esas viviendas, pues queda aún un poco... Lo que sí está claro es que el perfil para que tú accedieses a una vivienda de Los Ángeles, ¿no?,
Parece, después bueno, de las declaraciones de muchas personas, es una muy concreta y que puede no, casi seguro, que las personas que vivían en esta parte de la ciudad no podían optar. Debían justificar un salario o tener una finca productiva o bueno, una serie de cosas que nos han ido contando que eran, que eran los condicionantes para poder tener acceso a estas viviendas. Y luego, bueno, en relación a lo que comentabas durante los años 70, ¿no? Que hay otros comentabas, hay otros grupos de viviendas como los de Niefan, Kibikomisén o Mongomo. Sí, o sea, ahora, bueno, por el tiempo o para este seminario, pues hemos tenido tiempo de preparar estos 3 ejemplos, que son los que igual yo conocía más de primera mano, pero obviamente hay otra arquitectura que vale la pena vale la pena explorar de esta década que merece también su estudio. Y vale, sí. Bueno, Enrique, tú controlas, por favor, las manos. Vamos a ver, la primera que he visto es la de Enrique, y luego la de Gonzalo, y luego la de, no sé, en grupos de calle, la de Alfredo, y la de Bonjale, y luego la de Benita. La primera que has visto ha sido la de Enrique. Sí, Enrique Martino. Tenía una pregunta para Laida y ya se me ha ocurrido un comentario sobre el campo Yaoundé que voy a decir primero, que sí, que el campo Yaoundé era del barrio inmigrante, que era el 80% de Santa Isabel, como los inmigrantes eran el 80% de la isla, y cuando se desplazó con Los Ángeles, Yaoundé se volvió Nubili y el campo Hausa al otro lado de la carretera, hacia la carretera del aeropuerto, pero tampoco no eran chabolas informales, también había jefes y autoridades locales, jefes Hausa, que cobraban sus impuestos y hacían licencias, y también no sé cómo se regulaba la construcción, pero eso no se sabe, eso sería interesante. Pero mi pregunta era sobre el puente de Macías, ¿cómo se llamaba? Sí, el puente Cope. Cope, sí. ¿Se sabe quién lo construyó? Porque hay el rumor local que fueron presos de Corea del Norte, y también si hay rumores, son rumores, porque también hay mucho rumor en estas obras así de cemento fantásticas, grandiosas, siempre hay el elemento de muertes de obreros, por ejemplo en el puerto de Bata, que también construyeron los chinos, hay el rumor que los chinos se enterraron en el cimiento o el fundamento, como también es una mitología de la obra, del sacrificio del obrero, etcétera. No sé si también existe este tipo de rumores en torno a las obras estas más magníficas. Muchas gracias. Viene Gonzalo. Yo 2 preguntas muy concretas. La primera es que, bueno, me gustó mucho el libro, lo he comprado, lo he leído ya. Y además es precioso. Me interesa el tema porque es un tema que no fundamental y no había leído prácticamente nada sobre urbanismo colonial. La pregunta es San Fernando, que es anterior, pero no habéis hablado ni hoy ni allí, y qué relación tiene, que podáis presentarme un poco esto, y qué relación tiene con estos proyectos posteriores. Y la segunda es, aunque yo iba a preguntar también, claro, ¿quién entra en estas viviendas, ¿no? Ya más o menos habéis contestado. ¿Qué significaba, si podéis contestar, no lo sé, pero vamos, yo no lo sé, ¿no? ¿Qué significaba en aquellos años el habitar, socialmente quiero decir, habitar una vivienda de mampostería en vez de una vivienda de madera, etcétera? Esa es la pregunta, ¿no? Alfredo. Bien. Para que no se me pase, yo creo que el tema de los norcoreanos, el tema del puente Cope, ya contestarán. Incluso en ese momento todavía Corea del Norte no tiene bastante presencia. Creo que incluso fue una empresa española, ¿o no? Bueno, quería 2 cosas. Pablo, las viviendas de Los Ángeles. Creo que también Los Ángeles hay 3 tipos, no hemos visto 2, pero hay 3 tipos de vivienda, o 4. Bien, perfecto. Yo tuve mi infancia en Malabo, pero es verdad que hasta los 18 años no entré en ninguna de esas viviendas, ¿no? Pero cuando empecé a visitarlo, yo lo encontré como inhabitables, con una serie de déficits de habitabilidad. Entonces mi pregunta es si realmente los proyectos de construcción
se terminaron, ¿no? O quedaron a medias. Y lo que hemos visto, de lo que se ha comentado de la ocupación, ¿no? Exterior, es la gente, ¿no? que ha ido ocupando esto porque necesitan habitar, ¿no? Y el interior tiene muchos problemas de esto, porque lo que se hizo son aceras para pasar de tránsito, pero no se proyectó realmente extender la vida en el patio. Entonces, esto es lo que quería, siempre tuve ese tema, esas viviendas fueron realmente construidas con los planos hechos, o sobre todo los que llamamos de bifamiliar, esos blancos. Sí. Bien, en cuanto a Laida, bueno, es animarla en seguir en el tema, porque, bueno, ya lo dijo Amancio, la arquitectura en los años 70 es una arquitectura, yo no soy del área, ¿no? Pero se puede decir una arquitectura pública, de Macías, porque no sé si había guineanos que pudieron construir mucho en la ciudad, y que, bueno, que hay áreas, todo el tema del interior me llama la atención, los 5 distritos donde, aparte de las viviendas sociales estas, también los institutos, juzgados y demás, que tuvo bastante impacto. Entonces, animar a completar esto. Y luego, bueno, el tema de Caidasa, como ha dicho, tenía la misma inquietud de Amancio, porque al decir que eso se empezó a gestar en los 70 y nosotros lo vimos terminar en los 80, y luego me queda la duda, ¿quién financió, con qué se financió la construcción de Caidasa? Gracias. Marcelino. Bien, gracias. Aunque no me han rogado brevedad, voy a seguir la consigna. Veo que no se da en todos los casos. Tengo 2 preguntas muy directas para cualquiera de la mesa que lo quiera contestar, y si no, pues ya diré los nombres. Me gustaría saber cómo habéis planteado o qué documentación hay sobre el tema de las expropiaciones a los nativos a la hora de plantear construcciones concretas. No solamente las 2 que se han citado aquí, sino una más que voy a añadir. Me refiero concretamente al tema del Palacio de Cucu, construido en la época de Macías, me acabo de enterar que con 12 millones de pesetas, y el tema del paseo marítimo, que no se ha citado, pero sin embargo es un hecho, forma parte de estas construcciones de la arquitectura de la independencia. Esto por un lado. Y por otro lado me gustaría saber también cuál es la historia que pueda encerar el tema de las viviendas de patronato en Ucumba, Bata, que ayer era patronato y hoy es cuartel, también en Bata. La pregunta es, perdón, ¿cuál es? El tema del patronato, las viviendas de patronato de Ucumba en Bata, sí, que ayer era patronato, hoy es cuartel. Y termino. Una pregunta para todos. No me acaba de quedar claro el tema de los poblados experimentales, pueblos modelos, concentraciones de pueblos. La pregunta es, ¿qué experimentaban? ¿Qué eran y qué serían los modelos para esos pueblos? Y sobre todo las concentraciones, ¿qué objetivo tenían? A lo mejor me equivoco, pero me refiero a las concentraciones de poblados. Nada más y muchas gracias. Benita. Y Enrique. Vale, ¿Hacemos una única tanda? O podemos ahora parar ahora y... Vale. No hay tanto. Vale, muy breve. Quería saber si, aunque vuestras presentaciones solo cubrieron hasta los años 70 o comienzos de los años 70, si conceptualmente podríais explicar algunas diferencias en cuanto al proyecto constructivo con algunas de las construcciones, como el barrio de Los Ángeles y otros proyectos más recientes en la ciudad de Malabo hoy, como el barrio de Buena Esperanza, por ejemplo. ¿Qué tipo de diferencia conceptual a nivel constructivo en estos barrios? Es curioso también la referencia celestial en los nombres que se otorgan a todas estas conglomeraciones de viviendas, ¿no? En ambos casos, Buena Esperanza, Los Ángeles, etc. Y la última pregunta, si hay documentación escrita
tanto sobre los criterios de adjudicación como listados de entrega de estas viviendas. Vale, vamos a pasar la palabra a los ponentes para que respondan a esta tanda de 5 preguntas. ¿Sí? Vale, Bueno, sí. yo responderé solo 2 temas. Uno, empiezo por la última, Benita. Tema de Nueva Esperanza y el poblado y Los Ángeles. Bueno, yo no me atrevería, no querría hacerlo. Podríamos tener ahora, tenemos plantas, conocemos muy bien la construcción de Los Ángeles, pero yo no conozco tan bien la la que has citado. Por lo tanto, yo personalmente no podría. Y conceptualmente, aunque podría ser interesante, pero bueno, yo creo que se escapa un poco de esta presentación. Sobre el tema para mí, sobre el tema de si existe o no esta documentación, bueno, la verdad no la hemos podido consultar, pero debería, o ha desaparecido, el Ayuntamiento de Malabo tener parte de esta documentación. El otro día lo comentábamos, ¿cuál es el problema con la documentación una vez se entregan estos apartamentos? Bueno, que estamos justo en la finalización, bueno, la independencia está ahí mismo y a diferencia de otras intervenciones, la colonia, digamos, no conservó esa documentación, o al menos no tenemos constancia ni hemos tenido acceso. Y en referencia a ese señor Gonzalo. No sé, que ha preguntado por el anguema. Sí. ¿No? Sí. El por qué no el anguema. No hablan ustedes de ello y qué preferencia es, qué cara, porque es un poblado muy peculiar. Sí, sí, bueno, historia del anguema. Bueno, es durante... ¿Contesto yo? Bueno, sí, contesta directamente. Bueno, sí. o sea, sí, no hemos hablado, pero bueno, teníamos intención en un inicio, pero tampoco nos ha dado tiempo. Pero sí que es, por lo que parece, sí que es una ciudad que sí que se proyecta ya más hacia los años 50, precisamente también con esta voluntad de descongestionar la ciudad de Malabo. Y sí que, bueno, estamos en ese proceso un poco también de revisar la documentación que tenemos, porque hay muchos proyectos también de aquella época, tanto para primero se realizaron muchas viviendas para los funcionarios que se desplazaron allí al Enguema, como luego también para gente que solicitaba. También, bueno, en la línea de lo que preguntas de la Enguema, como en Los Ángeles, el tema de la documentación, como decíamos, sí, no hemos encontrado listados de adjudicación ni nada. Sí que hay gente que nos ha comentado que sí que tienen como su expediente de cuando les dieron la vivienda, nos lo han ido comentando así, pero aún tampoco hemos tenido esos expedientes en la mano. Estamos pendientes y estamos ahí empujando. Uno. Vale. Del señor. Bueno, sí, pero bueno, que sería interesante de poder tener esa información, que de hecho hemos estado detrás, hemos intentado conseguirla. En relación a lo que comentaba sobre esta comparación entre, aunque sea conceptual, entre Buena Esperanza y Los Ángeles, yo sí que conozco, bueno, no en concreto Buena Esperanza, pero bueno, otros proyectos de viviendas sociales, porque trabajé en la supervisión de algunas de las viviendas de Malabo 2, precisamente. Y bueno, sí que es interesante lo que planteas, porque a nivel conceptual, muy conceptual, ¿no? Sí que es verdad que hay una voluntad, ¿no? Que yo creo que también existe en los poblados modelo y en otras intervenciones que se realizan durante la colonia, a través del hábitat de la vivienda también se intenta cambiar el estilo de vida de la gente, ¿no? Que eso es así. Y como a través de otras formas, ¿no? Que se utilizan en la colonia, pero la vivienda es un hecho, y además que queda allí construido, ¿no? Y queda muy, muy claro. Y esa voluntad, que es muy claro durante la colonia,
ahora también persiste, ¿no? Que también ahora hay pues ese rechazo a las formas tradicionales de vivir, hay un desprecio también, ¿no? ¿Por qué no decirlo?, ¿no? Y hay esa voluntad de cambiar, de seguir cambiando, porque también tenemos que modernizarnos y vivir como se vive pues en Europa o en América o en otros sitios, y por eso se han hecho esas tipologías y no otras, que son unas tipologías que igual son calcadas de no sé qué, pero bueno, que al final es esa voluntad de transformar también a la población a través de su manera de habitar. Yo creo que sí. Y en cuanto a poblados modelo o poblados experimentales, está claro que son términos que nosotros no nos inventamos, pero que se lo inventaron otros. Es que le podemos poner el título que queramos. En el año 62, Ramón Estaleya publicó un artículo en el que se llamaba el artículo Los poblados modelos, en el cual, cito textualmente, en la primera fase se van a construir 4 poblados, refiriéndose a la zona de Río Muni, y finalmente allí fueron 5, pero aquí habla de que iban a ser 4, que serán levantados principalmente en las demarcaciones situadas al norte de la provincia. Sin embargo, el plan abarca la construcción de 11 poblados en un periodo de 3 años, que no llegaron a hacerse. El plan aprobado abarca 3 años, pero cuando estén levantados los 11 poblados se llevará a cabo un proyecto de mayor envergadura, después un periodo experimental. En esa frase hablamos de poblados experimentales en el mismo sentido que este mismo arquitecto, en esta misma fecha, está haciendo poblados sumamente experimentales con tribus tuaregs, intentando asentarla en el territorio en Sáhara Occidental, y estas tribus están durante una semana en las casas y la abandonan y entran marroquíes. Es decir, el nivel de experimentación es tal que podríamos llamar que es, en ocasiones puede ser incluso un tanto irresponsable, en el sentido casi de inversión pública sobre el territorio, porque era un nivel experimental muy grande. No había realmente una investigación seria sobre qué tipología de vivienda podía aplicarse, porque seguramente además no iba a encontrarse por la vía de la modernidad una aplicación de ese tipo. En ese sentido hablamos de, utilizando la terminología que ellos usaron, de poblados modelo, el interés para los arquitectos. Yo tengo claro, después de hablar mucho con ellos, investigar los textos, leer las memorias, que el interés tenía mucho que ver con la mejora, con el espíritu de Candelis, Josic, de las viviendas de gitanos que se hacen en Francia, de lo que se está haciendo en el norte de Marruecos por parte de Atbaq. En ese espíritu de vamos a llevar la modernidad es decir, se lleva como un regalo a aquellos lugares, en un espíritu corbusieriano de desarrollo absolutamente paternalista y fuera de escala. Pero el interés puede ser, incluso podemos decir, bueno, es difícil calificar o juzgar estas cosas. El resultado del cambio me parece interesante. Cómo pudo afectar eso a la población, en qué medida, cómo se salvan de esa situación, cómo la esquivan, cómo la comparten. Eso es lo que me parece a mí interesante, más que la otra parte. Sí. Bueno, que no he acabado de contestar, ¿no?, todas las preguntas. Bueno, es que contesto a Enrique porque preguntaba sobre el tema del puente Cope y los fantasmas. Sí, la verdad es que no conocía esta historia, pero sí que yo creo que sí que es interesante porque conocer todas estas, fantasmas o no fantasmas, ¿no? Porque a veces, de hecho, también estos rumores nos han permitido tirar del hilo y llegar a cierta documentación y que también es importante porque forman parte, yo creo que de la historia también vivida, ¿no?, ya sea de estas infraestructuras o de viviendas, ¿no? Pero en este caso sí que es algo que es interesante que comentes y que ya exploraremos. Y luego, no sé si pero me parece que había alguna... sí, Marcelino, que preguntaba sobre el tema de las expropiaciones, ¿no? Que la pregunta es que, en concreto, la pregunta no sé qué... Sí, creo que la brevedad me ha perjudicado mucho. La pregunta es concreta. Sí. ¿Qué podéis decirnos sobre el tema de las expropiaciones a nativos y población de la zona, en el caso concreto de 2 grandes construcciones? El Palacio de Cuco en la época de Macías y el Paseo Marítimo en la época de Obiang. Y aprovecho también la intervención del último que ha contestado para decirle que, por favor, quiero en la misma línea que me diga cuál era el rechazo y la aceptación de los nativos, los habitantes, en el caso de las poblaciones experimentales, modelos y eso, por favor. Porque no es solamente una relación arquitectura-poder establecido,
arquitectura y población. No, he terminado, gracias. Sí. Sí. A todos a partir de ahora, brevedad, mucha brevedad. Sí, en relación a estos casos concretos y a muchos, ¿no? Porque sí que es verdad que en algunos de los expedientes sí que incluso en el bueno, ahora espero no estar mezclando conceptos, pero me parece que es en el barrio bueno, tanto en los poblados modelo como en los expedientes de Caidasa, sí que se tienen que hacer administrativamente. Claro, una cosa es lo que está sobre el papel y la otra cosa es lo que es la realidad, ¿no? Sí que se tienen que hacer una serie de expropiaciones, cesiones, lo que sea, permutas para poder usar esos terrenos, pero en concreto en relación al Palacio de África y al Paseo Marítimo, yo documentación respecto a esto no he encontrado. Y entonces, pero sí que sería algo interesante, pero ya no solo de esto, sino de muchas de las intervenciones que se han hecho, porque bueno, tienen obviamente también un impacto, y además son en concreto estas dos obras que dices, tienen un impacto en la sociedad y en la cultura muy, muy importante. Ha habido alguien que ha preguntado si las viviendas de Los Ángeles se finalizaron, ¿no? Sí, en principio se entregaron y se finalizaron, bueno, con la calidad estándar, que era de bastante buena calidad, sobre todo si pienso, o si lo comparo con otras viviendas sociales contemporáneas. Yo he estado en algunos interiores, en algunas casas de diferentes tipologías, ¿no? De las 4, algunas estaban muy mal, por falta de mantenimiento, degradadas, otras estaban muy bien. He acabado. Sí, muy brevemente también, un poco con el tema de los poblados modelo, ¿no? Dar un poco de la historia. La reconfiguración de los asentamientos data de, bueno, casi desde el principios de siglo, pero que se hace efectiva con la construcción de las primeras carreteras coloniales. Y entonces ahí es lo que vemos es cómo se incentiva, se anima, se obliga, dependiendo de los casos, a las poblaciones, sobre todo las poblaciones del interior, a moverse a lo largo de la carretera. Y una de las cosas importantes que sucede es que aquellas familias que vivían, eran del mismo clan, pero vivían en asentamientos separados, se concentran en un mismo asentamiento. Junto a la carretera. Esto sucede, por ejemplo, es muy común en Micomersén. Es curioso que en el caso de Vivellín, donde los poblados suelen ser más antiguos y más grandes, no vemos el mismo grado de concentración. Mucha gente piensa que no, que es que mover un poblado tan grande y donde llevamos aquí tanto tiempo y no se mueven. Estamos hablando de finales de los 20, principios de los 30. Un segundo momento es el que un poco enlaza con tu ponencia, es en el que ya se intenta ir más allá. No solo que se concentren por clan o por tribu, como se dice en Guinea, sino que se concentren en los poblados Fang del interior, que se concentren, aunque sean de diferentes clanes. Y lo curioso es que, por ejemplo, en Evinayon y Akurenam vemos más ese tipo de concentración y, no sé, se parece que es también por la influencia de Onduedu, ¿no? Y, sin embargo, en lo que es Kintem, no, siguen, se resisten. Y no se mezclan, aunque el pueblo tenga el mismo nombre, están separados los asentamientos por clan o tribu. Última palabra. Sí, esa. Yo quería preguntar a Pablo, bueno, a todos, si sabéis si se utilizaron innovaciones arquitectónicas, como sucedió, por ejemplo, en el Sáhara, en las juntas de dilatación, entre comillas, o sea, dentro de... se enfrentaban a nuevas situaciones, y si hay constancia de innovaciones en ese sentido. Vale, empiezo por ahí y así voy haciendo un poquito de recorrido. Las dificultades de trabajar en África fueron muy grandes para esta ley. Llevar maquinaria, llevar técnicos que pudieran trabajar con esos materiales sobre terreno fue muy complicado, y lo que sí hubo una gran imaginación por parte del arquitecto. Reutilizar elementos de una cosa para otra. Sí es verdad que trabajaron con los textos de Kandili sobre las intervenciones en Irán, y eso le ayudó mucho a trabajar sobre la ventilación, cuándo usar patio, cuándo usar porche delantero y porche trasero, los vientos, el tema de la cubierta doble sin estar pegada a los muros.
ese tipo de, no podía llamar innovaciones, sí, pero estar atento a lo que se estaba haciendo, perdón, en el ámbito del Team 10, lo que se estaba haciendo por parte de ADVAC, sí, esa documentación se manejó. Y luego fue mucha imaginación, que la hubo hasta el punto, yo recuerdo, la iglesia que se hace en el Ayun, toda la decoración son de los restos de tubería que habían sobrado para la construcción del puerto, se hace toda una serie de ventilaciones a través de los tubos, que bueno, era todo como una especie de ir haciendo, ir aprendiendo y a ver qué se podía hacer. El tema de los clanes sobre el territorio y quién estaba, por ejemplo, en Inkimi, que el clan mayoritario tiene el 15 o el 18%, y luego son 15, 8, 3. Hay muchos clanes que responden a un territorio en concreto, en una zona donde había esa diversidad. Hay otros donde un clan entero copa la construcción, la habitabilidad del poblado. Yo creo que toda la riqueza y diversidad del territorio anterior se va reflejando en lo que hay después. No hay esa imposición. Lo que se vea, cómo se relacionaban, bueno, pues a la hora de construir el poblado, en casi todos los casos lo construyeron los propios nativos que luego iban a habitar sus casas. Hicieron la construcción y luego la habitaron. Entonces no hay esos problemas de expropiación de territorio, quién podía entrar, quién no iba a entrar, sino que era una sustitución de unas casas por otras. El espíritu de mejorar las condiciones de vida era realmente lo que movía a Ramón Estalella, y el espíritu de leer el territorio de una forma nueva, eso era interés de otra gente. Seguramente los que estaban trabajando el plan regional, el plan de poner a trabajar el territorio para que fuera innegable por parte de España una inversión que tuviera que contener más tiempo para ser recuperada y ganar tiempo así aquellos que no querían la descolonización, poner a trabajar el territorio. A esta ley se le puso mejoras condiciones de vida, aplican una moral sobre esas condiciones de vida, asiéntalos, que el territorio sea otro y que tenga un orden moral parecido a otro nuevo orden urbano. Es decir, que había diferentes niveles de lectura. Y luego finalmente, ¿me preguntabas? No voy a estar repitiendo la pregunta tantas veces. No, perdona, es que son muchas a la vez. Sí, es que me parece muy interesante, pero son muchas. No, pero a contestar la pregunta, ya estamos fuera de tiempo, porque falta mi... ¿Alguna más o ya...? No, sí, ya no hay... Ahora te contesto si quieres la salida. Simplemente que son muchas preguntas y se pueden... Vale, gracias a todos. ¿Perdón? Bueno, han contestado todas las preguntas. No hemos cortado las intervenciones porque el tiempo se nos ha agotado. Pero ahora tengo mi turno de réplica, que lo he colocado al final. En la intervención de Pablo, se pregunta que no tiene idea del porqué de la construcción de esos poblados experimentales, si lo he cogido bien. En ese sentido, interesa leer un libro que me recomendó un amigo arquitecto, Memorias de Albert Speer, arquitecto y una de las personas del entorno más próximo de Hitler. Tiene un capítulo que se llama Megalomanía constructora. Dice en algún apartado que a Hitler le gustaba explicar que edificaba para legar a la posteridad el espíritu de su tiempo. Opinaba que finalmente lo único que nos hace recordar las grandes épocas son sus monumentos. En otro apartado dice que Hitler proyectó realizar unos campos elíseos berlineses con una longitud 2,5 veces los parisinos, en una ciudad, Berlín, de 4 millones de habitantes. Cuando al arquitecto le parecía que no tenía sentido, para Hitler era un elemento de esplendor decorativo y constituía un fin en sí. Cuando se lee eso, uno se acuerda de los kilométricos paseos marítimos. Se diría que los dictadores son una mezcla de arquitectos y urbanistas frustrados. Ideas como esta y otras muchas que se pueden encontrar en el libro subyacen en la muy alta fiebre constructora del régimen, que ha transformado radicalmente la configuración del territorio en tamaño y aspecto de las ciudades de Guinea Ecuatorial, muchas de las cuales, como las dos capitales, tienen hoy una superficie 10 veces mayor de la que tenían hace solamente 15 años. Aquí vino a verme un amigo ayer, uno que estuvo estudiando bachillerato conmigo
y me preguntaba cómo estaba Malabo. Yo ya no tenía referencias para decirle a dónde había llegado Malabo. Incluso en nuestras correrías de jóvenes no alcanzamos a llegar, ya metidos en la finca de cacao, los sitios donde hoy ocupa la ciudad de Malabo. Cuando venía a Malabo de Bata y me asomé a la ventanilla del avión, veía una masa que ya casi alcanza Rebola. He entendido porque el marco de las investigaciones se circunscribe, pero a pesar de eso también he apuntado a algunas intervenciones y edificaciones que creo que se tendrían que estudiar. Y también cuando os pedía la presentación, también os pedía el conocimiento que teníais del terreno, porque estudiar la arquitectura en Guinea yo creo que también es intentar ver, no sé, que se actúa con muy pocos medios, no es acercarse incluso a Yazabacán para ver qué es lo que se ha hecho ahí, incluso en los periodos en los que estudias. Digo que cuando solamente veía las presentaciones como presentaciones de esta ponencia, sin saber que se enmarcan en unos estudios académicos circunscritos a un determinado tiempo, no, yo iba a decir que me llama soberanamente la atención que una atención que trasciende el ámbito de la arquitectura, que los elementos que se estudien se limitaran a periodos realizados en los años 85. Incluso me sigue llamando la atención, aún cuando solamente sea a título comparativo, aún cuando sea decir que Caidaza y Los Ángeles son ya una centésima parte de lo que representaban, la superficie que representaban en el Malabo de entonces, para que la gente se pueda hacer una idea. En el referido libro hay otro apartado que dice que no se puede atribuir únicamente a la forma del gobierno esta tendencia al gigantismo. La riqueza adquirida con rapidez desempeña un papel importante para demostrar las propias fuerzas. Y este es el origen de la fiebre y locura constructora que hay en Guinea. Hay unas intervenciones que son totalmente descabelladas. Como os decía antes, yo creo que habría que denunciar la destrucción del patrimonio histórico. Bueno, no podéis hacer nada sobre eso, pero bueno, si hay un foro donde se expresan, pues yo creo que hay que denunciar la destrucción de edificios que muchos de ellos no son nada feos, son bastante interesantes, pero que se están destruyendo. Y esa fiebre constructora ha llevado a cosas realmente impresionantes, como esa cosa indescriptible que es Oyala, donde se ha metido todo el dinero de Guinea. La construcción en Guinea supone ya las autopistas por donde se deriva todo el dinero que tendrían que ir a las escuelas. Se han construido más campamentos que escuelas en Guinea, se han construido, o sea, todo lo que sea. Se han construido carreteras a donde no hay ningún poblado. Hay carreteras que son kilométricas a donde no hay ningún poblado. No sé si para marcar una frontera se tenga que construir una carretera bordeando el río Ntem desde la zona de campo para llegar a vivir. No sé si para marcar la frontera hay que construir una carretera desde Acurnam recorriendo 60 kilómetros sin poblado, no, pero todo eso es porque la construcción, porque en torno a la construcción es donde se reparten toda la pasta que tendría que servir para que los guineanos pudieran vivir bien. No solamente eso, la adjudicación, las veces que me ha tocado, por ejemplo, ir a una comisión, siempre me he encontrado, la adjudicación muchas veces pasa por el PDG. La oficina de G-Proyectos, pues lo manda un familiar del presidente. Todos, absolutamente todos los grandes cargos tienen sus empresas constructoras. Cuando hace una cosa, de esas cosas que uno no sabe cómo explicar, que es llamar distrito urbano a una pedanía que se crea en medio del bosque, pero lo llaman distrito urbano, pues a cada ministro del sitio le adjudica una obra. Y a la vez las construcciones, ¿no?, se hacen a través de un racimo de cosas, ¿no?, que si subcontrata de tal, incluso los hay subcontrata de mano de obra, ¿no?, para contratar
y entregar a la empresa personas a las que no se paga ni seguridad social, a la que el precio que se coge no es lo que se le paga. Entonces, bueno, esa es una cosa que creo que cuando se habla de arquitectura y construcción en Guinea, hay que mencionar. Hay edificaciones, bueno, me podéis cortar cuando os canséis, ¿no? Porque ya estoy diciendo todo, ya estoy... hay cosas, por ejemplo, en Evineo se empezó en Micomecén, ¿no? De construir un gran salón de actos. Y luego han construido otro en Aconibe. Pero si vas en Aconibe, y luego la mitad de las ciudades de Guinea, o casi todas, ya tienen una ciudad bis. Ainza 2, Akurnam 2, Micomecén 2, Malabo 2, Bata 2. O sea, pero una cosa... Y luego cuando estás en una calle de Bata a determinadas horas, no puedes recorrer. O sea, el centro de Bata, a esta hora, si uno está, no ves un alma circular por la calle. Pero la ciudad tiene una extensión como podría tener, pues, un cuarto de Madrid. Entonces, bueno, me interesaba decir eso y decir que cuando se hacen estudios, por lo menos, es bueno también decir la relación que tiene el estudio que se hace con la situación actual. El tema de la adjudicación de la vivienda, yo creo que arrancó en ese momento de que se dice que las viviendas se hacen para la gente más pobre y luego se la quedan los más pudientes. No, la tónica empezaría en Los Ángeles. Es decir, si se quitan a los hausas, bueno, lo que se tenía que hacer es a lo mejor hacer un censo, el que está mínimamente legal, que tiene una actividad, aunque sea artesana, aunque no tenga muchos medios, pues se le adjudica una vivienda. Cuando fui a Malabo, ya estaba construido Los Ángeles, pues ahí vivían los funcionarios. Es decir, la gente para la que en principio se justificó en el proyecto de Jones para darles vivienda digna, entonces lo que se hizo es volver a desplazar para que volvieran a hacer otra barriada de insalubres como es Los Ángeles, y es la tónica que sigue actualmente. Porque llama la atención que llamen viviendas sociales a barrio de Buena Esperanza, por ejemplo, cuando si vas por ahí te encuentras pues Range Rovers en la puerta de la casa. Es decir, que lo que viven ahí, pues sociales, no sé, es una perversión denominativa que se llaman las urbanizaciones que se están haciendo en Guinea Ecuatorial y en todos los sitios. O sea, se la quedan diputados, ministros y tal, cada uno coge 5 o 6, y cuando decían que se construyen las casas, porque antes, cuando empezaron a construir esas barriadas, decían que es para dar vivienda digna a la gente de Los Ángeles. Pero creo que ninguna de Los Ángeles, incluso la gente a la que se le quemó la vivienda, ¿no? Yo creo que esos no tuvieron vivienda. Y bueno, pues volver a insistir en ese tema de borrar la historia. Es un tema realmente triste, ¿no? Vemos desaparecer los vestigios de lo que fue una presencia colonial, que como dije el otro día, ¿no? Detestamos la colonia, pero la colonia ha legado a los que mandan que puedan mandar en el territorio donde mandan y que puedan sustraer los recursos de esos territorios. Pero encima están machacando a la colonia y están intentando destruir esos vestigios. Gracias por atendernos y gracias a los panelistas.